Diputado por 3 periodos, senador entre el 2006 y el 2014, presidente del Senado entre el 2012 y el 2013, presidente también de su partido, el Partido Socialista. Rechazó ir a primarias para repostularse por su circunscripción, luego fue derrotado en la circunscripción Biobío-Costa. Se declara en vacaciones indefinidas, no alcanzó a terminar su discurso de despedida en el Senado el último día. Camilo Escolona, muchas gracias por recibirnos aquí en el Congreso Nacional, el Salón de Honor del Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo es mirar esto desde fuera? Porque hoy día nos prestaron esto para hacer esta entrevista, pero está fuera. ¿Cómo es mirarlo de la calle? Bueno, yo lo he dicho con mucha franqueza porque no me gusta la hipocresía ni el cinismo. A mí me hubiese gustado seguir siendo senador. Eso es público y notorio, pero a veces los dirigentes políticos por un falso pudor o tal vez por cinismo no señalamos las cosas que son nuestros pensamientos íntimos. A mí me hubiera gustado seguir siendo senador. Ahora, debo decir respecto de la presentación que usted hizo, que yo fui el único senador que me inscribí para ir a primarias legales. El único electo el año 2005. Me negué a ir a lo que se llamó una primaria convencional, que no era la primaria legal. Entre ambas existe una diferencia que es muy importante, que esas se hacen con el control del registro electoral y al mismo tiempo las personas que concurren a la elección primaria legal participan de la primaria presidencial y de la primaria parlamentaria y tienen que participar en ser coherentes en el voto, es decir, ¿usted cree que la gente entendió esa diferencia? No, lamentablemente, no la entendió y todavía tengo que pagar el costo porque la gente cree que yo no quise ir a una primaria. Y por eso le estoy tocando el punto, claro. porque estaba inscrita también la senadora Fombay, pero ella había reemplazado al senador Longueira. Es decir, de los que fuimos electos el 2005, el único que se inscribió fui yo. ¿Y en ese caso no hubiera sido mejor morir con las botas puestas? No, porque yo soy porfiado. Y no me gustan las cosas que no son. ¿No? La concertación tomó un acuerdo, no era primera mayoría todavía, no existía el bloque nueva mayoría, existía el bloque de la concertación. En octubre del año 2010 ya estaba Piñera de presidente de la República y se tomó el acuerdo de considerar que el comienzo de la refundación de la coalición era la elección de los candidatos a parlamentarios en elecciones primarias legales abiertas. Ese acuerdo fue suscrito solemnemente por los 4 presidentes de partidos y no se cumplió. Y al final no terminó en nada. Ahora, la actual presidenta... No fui yo el que no lo cumplió. La actual presidenta, en ese entonces candidata, llamó a que los candidatos fueran elegidos por primaria. Finalmente, claro, no resultó por esas especificaciones que está haciendo usted. ¿Pero usted cree que frente a ella le trajo un costo? O sea, frente al país fue un costo indudable, porque la gente quedó convencida hasta hoy de que yo no quería ir a primaria. ¿Y frente a Michelle Bachelet? Bueno, eso ya no puedo especular. Pero puede hacer un análisis. Uno, conociendo a las personas, puede pensar que a lo mejor la puso en una situación difícil. ¿Usted lo evaluó así o no? Es que yo soy porfiado, como ya le dije. Es decir, con los presidentes de partido, yo no era presidente de partido, el presidente de mi partido era el diputado Osvaldo Andrade, comprometieron frente al país solemnemente la realización de primarias legales abiertas. Y luego, el día 30 de abril, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en cómo realizarla. Y el único inscrito era yo. Bueno, en esa misma porfía, usted, frente al presidente de su partido, Osvaldo Andrade, dijo que estaba disponible para seguir en política, que usted es un hombre político y que estaba dispuesto para asumir un cargo en La Moneda. Tampoco pasó nada y el 11 de marzo no estaba dentro de los ministros que asumieron el gabinete. Así es. ¿Cómo vio el 11 de marzo y con qué sensación se quedó de no haber sido convocado para ese gabinete? Es decir, como le dije al comienzo, menos mal que se lo dije al comienzo antes de esta pregunta, mi aspiración era seguir siendo senador. De manera que cuando el 11 de marzo yo quedé fuera del circuito político formal, porque del circuito político real sigo formando parte en el debate y en las opiniones que puedo entregar.
cuando se constituyó el gobierno y no fue invitado, yo consideré, francamente, que eso fue el resultado directo de que no fui electo senador. O sea, efectivamente, el día 10 de marzo, aquí mismo, en la sala del Senado, que es consiguiente al pasillo, presentamos la segunda versión del libro del retrato de la desigualdad que yo impulsé y se lo solicité a la Biblioteca del Congreso Nacional. Esa fue mi despedida. En ese momento, efectivamente, yo sentí un momento de tristeza, porque como le señalé desde el comienzo, esa era mi aspiración, seguir siendo senador. No fue mi aspiración ser ministro. Pero también era una posibilidad que usted logró. Efectivamente, autoricé al presidente del Partido Socialista, Osvaldo Aldrae, de manera que me pudiera incluir en el grupo de nombres que la presidenta podía considerar. ¿Y qué cree que finalmente le pasó más la cuenta en toda esta seguidilla de temas? El tema de las primarias, el tema de haber sido derrotado, el tema de la frase de fumar opio frente a la reforma constitucional y a la Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que eso le pasó la cuenta? Mire, todo eso, lógico, ¿no? Yo soy una persona mechas tiesas, como se dice. Y tengo mis opiniones y no las voy a cambiar. Ahora, cuando la presidenta Bachelet, el día en que asume, el 11 de marzo, ¿usted lo estaba mirando por televisión o no lo vio? ¿No? No, me fui a descansar. No lo vio. Bueno, ella, frente a la Plaza de la Constitución, promete una nueva Constitución. Me fui el día, yo llegué hasta aquí, el texto constitucional es muy claro, el mandato de un senador dura hasta el día 10 de marzo. Por eso le digo, lo vio desde la el 11 de marzo, casa. El 11 de marzo yo iba por la carretera dirigiéndome a una terma. Entonces no lo vio. Ya, pero ella no tenía ninguna responsabilidad formal. Ella promete una nueva Constitución frente a la Plaza de la Constitución. Y usted dice que sí, reformarla y hacer una nueva Constitución por una Asamblea Constituyente, lo dijo al principio y esa fue la frase que quedó en las letras negras, era como fumar opio. ¿Cómo debería hacerse una nueva Constitución sin Asamblea Constituyente? Por vía institucional. Yo propuse un camino con el senador Andrés Saldívar, que fue constituir una comisión bicameral, es decir, de senadores y de diputados. Incluso avanzamos, porque el Senado tomó un acuerdo favorable a constituir esa comisión. Bastaría un acuerdo de la mayoría simple de la Cámara de Diputados para constituir la comisión. Pues todavía no requiere quórum, porque simplemente para iniciar la formulación de un nuevo texto constitucional. Y eso serviría de piso institucional. Es una vía institucional. Ahí podrían ir todas las organizaciones sociales, los académicos, todos los interesados. Serviría para poder saber de qué se trata. No pensar de que un grupo de personas, por muy ilustradas que sean, en representación del país, van a empezar a escribir una nueva constitución, sino que en esa instancia, en esa comisión bicameral, se podrían establecer el conjunto de acuerdos y desacuerdos y, por lo tanto, proponer al país una alternativa. Y eso se plebiscita. Bueno, todavía no hay una fórmula para eso, nos ha hablado... Pero esta es una fórmula que está propuesta. Claro, la presidenta Bachelet prometió una nueva constitución, pero no ha dicho cómo. Ahora, respecto a la presidenta Bachelet, que no lo llamó al gabinete, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué sentimientos tiene hoy frente a ella? Mire, no me parece que... Fueron amigos, por eso se lo pregunto. Yo como dirigente político me guío por los hechos políticos. Esa es mi obligación. Por eso que soy mechas tiesas, ¿no? ¿Pero y eso qué le dice? Y eso me dice que yo tengo una lealtad con el gobierno de la nueva mayoría, porque yo voté por este gobierno, me jugué por él, defiendo la reforma tributaria que se propuso, defiendo la necesidad de una reforma educacional, defiendo la necesidad de reformas laborales, lo hago sobre la base incluso de la misma plataforma que modestamente colaboré a construir, que es la lucha contra la desigualdad. Ya, pero somos personas. Y por eso le estoy haciendo la pregunta, ¿tiene algún sentimiento de tristeza frente a ella? No, ninguno. ¿La ha visto? ¿La vio? No. ¿Conversó con ella? No he tenido la posibilidad de conversar con ella. Pero yo soy un dirigente político. Eso en primer lugar. ¿Y en política estas cosas son así? Mire, yo no comparto la frase de mi amigo Andrés Alamán en el sentido de que en política no se llora. No me parece una frase feliz esa. No la comparto. Pero... ¿Y usted ha llorado? No.
No, mi papá me enseñó a que los hombres no lloran y me enseñó 3 cosas mi papá. Que los hombres no lloran, que hay que ser socialista y el Colo-Colo, y he tratado de seguir su elección. Pero me guío por los hechos políticos, ¿no? Y tengo la voluntad de colaborar. A mí nadie me va a impedir colaborar. ¿Y le gustaría colaborar con ella nuevamente? No, yo colaboro donde estoy, ¿no? Desde mi condición de... Pero estas son unas vacaciones indefinidas, usted mismo dijo. Sí. Y ahí entonces, desde las vacaciones, ¿cómo se colabora? Bueno, el Partido Socialista me ha dado la posibilidad de ser presidente del Instituto de Igualdad. Los medios de comunicación me invitan a opinar, ¿no? He tenido la posibilidad este fin de semana de defender con argumentos que me parecen válidos y que lamento que no hayan estado en el debate público en los días anteriores, la necesidad de la reforma tributaria. Estoy absolutamente convencido que si no se consiguen esos recursos se inviabiliza la reforma educacional que la enorme mayoría de los chilenos demanda. Entonces, yo soy una persona que se considera un protagonista activo de la situación política del país, no necesito ningún cargo. Camilo, usted siempre ha sido partidario de los... No necesito tener un pituto para estar activo en política. ¿Se da cuenta? Usted durante y por eso que soy Mechatiesa. Durante estos 24 años que ha estado como protagonista de la política activa en el país, digamos en democracia, siempre fue partidario y ha sido partidario de los consensos. Sin embargo, desde el gobierno de la nueva mayoría, esta gran votación que obtuvo tal vez ha diluido y ya la gente no quiere política de consenso, sino que quiere hacer valer esta mayoría que se obtuvo con los votos. ¿A usted le parece que ese es el camino? Yo le ruego que me deje responderle esta pregunta con tranquilidad, porque a mí me parece que es el centro nervioso de la situación política de Chile hoy. Yo nunca estuve por la política de los consensos. Eso es un equívoco, ¿no? ¿Por qué? Porque la política de los consensos estaba marcada por la presencia de Pinochet. En el fondo era una imposición de una situación imperfecta. No se había logrado resolver una situación anómala en democracia. ¿Cuál era la permanencia del dictador en la comandancia en jefe del ejército? De manera que, porque debo decir, por ejemplo, que hoy el senador Navarro me critica, diciendo que yo estoy por el diálogo y quiero revivir la política y los consensos, y él sabe perfectamente bien que yo nunca, porque fue colega parlamentario junto conmigo, sabe perfectamente bien que por la política y los consensos yo no estuve, ¿no? Yo estaba porque la democracia terminara la transición, ¿no? Y se eliminara la perversa permanencia del dictador en la comandancia y jefe del ejército. Ahora han pasado, fíjese usted lo que ha pasado, un cuarto de ciclo. Estamos 25 años después. Pinochet ya es simplemente un recuerdo del pasado. Se modificó la Constitución profundamente, no hay inamovilidad de los comandantes en jefe, no hay una institución supraestatal como era el Consejo de Seguridad en su versión original de la Constitución del 80, no hay senadores designados, no hay senadores vitalicios, el país tiene estabilidad institucional y tiene democracia. Lo que necesitamos es una nueva Constitución para resolver otros problemas, como por ejemplo el que tengamos un Estado social y democrático de derecho y no un Estado subsidiario neoliberal desde el punto de vista económico, ¿no? Pero eso es un capítulo de la Constitución que resta por resolver. Los otros fueron afortunadamente resueltos. Entonces, a mí lo que me llama profundamente la atención es que personas que se consideran a la izquierda de mí, como el senador Navarro, estén pensando como si estuviéramos en el año 90, como si Pinochet fuera el comandante en jefe del ejército, como si existieran los poderes fácticos. O sea, estas personas no se han dado cuenta que estamos viviendo en democracia. Bueno, pero esta democracia dice que ganaron, que tienen una mayoría amplia que les permite hacer reformas sin consultar. Los demócratas nos distinguimos por nuestra capacidad de dialogar. Yo no le tengo miedo a la idea de los demás. Estuve en la mañana en un foro, que afortunadamente me invitó una radio, y puedo tener un diálogo bastante intenso y a fondo con un interlocutor que piensa completamente diferente que yo. Entonces, si nosotros pensamos que este gobierno se propone llevar adelante un proceso de reformas, no una reforma, no la reforma tributaria, este gobierno quiere llevar adelante la reforma tributaria, la reforma educacional, una reforma laboral, una reforma a la salud, quiere llevar adelante también cambios en el ámbito de la seguridad pública, de las políticas indígenas, o sea, encadena un proceso de reforma. Eso lo va a
llevar adelante aplicando siempre la mayoría simple que existe en el Parlamento? ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, que para cualquier materia que dice relación con seguridad social necesitamos quórum calificado? Modificar el tema de las AFP requieren quórum calificado. O sea, estas personas que se supone que piensan en el país a largo plazo, como el senador Navarro, no se han percatado, no han tenido la seriedad de estudiar, no se han dado el tiempo para poder llegar a la conclusión de que con la reforma tributaria comienza un proceso de reformas que necesariamente tiene que ir junto con otras nuevas reformas ¿Y usted cree que para eso necesitamos este diálogo que usted propone? Y para eso necesitamos mayoría nacional para llevar adelante las reformas que se comprometieron con el país. El gobierno de Bachelet necesita contar con una mayoría nacional que sustente esas reformas. ¿Y usted cree que este oficialismo está dispuesto a iniciar este diálogo o es un oficialismo que, como lo calificó recientemente el ex senador Larraín, es un gobierno de matonaje? No, yo por eso dije que no me parece a mí el clima de crispación política, a pesar de que el presidente de mi partido dice que no hay una crispación política, pero cuando nos estamos tratando a unos a otros de matones, es precisamente porque hay un diálogo imperfecto. ¿Y qué se ha hecho mal? Entonces, lo que yo sostengo es que si nosotros queremos ayudar a que el gobierno le vaya bien, no tenemos por qué seguir crispando el escenario político nacional. ¿Cómo se está crispando? ¿Usted cree que las palabras y esta figura que hizo el senador Quintana no colaboraron en nada? La misma presidenta llamó a no hacer caricatura. Pero los lenguajes, digamos, son importantes en este actor político. La imagen de la red Troscador es profundamente no solo desafortunada en el sentido de que es una imagen amenazante, sino que no representa lo que nosotros queremos hacer. Porque nosotros aspiramos a llevar adelante las reformas sobre la base de la estabilidad democrática que nosotros le hemos dado a Chile. Si nosotros fuimos la coalición que gobernó durante 4 gobiernos seguidos, naturalmente ahora se incorporó el Partido Comunista, pero cualitativamente las cosas no cambiaron en su naturaleza. Claro, pero no solamente lo habla el senador Quintana, sino que también el senador Girardi ha hablado de que finalmente ahora se van a hacer las cosas que no se hicieron antes. Porque antes nunca tuvimos mayoría en las dos. Tuvimos un periodo chico, pequeño, mayoría en las dos cámaras. Y ocurrió lo mismo que ahora. Se exacerbó el lenguaje y no fuimos capaces de sacar adelante las tareas y perdimos la mayoría. ¿Qué es lo que ocurrió? El senador Saldívar se fue, Adolfo se fue de la democracia cristiana, el senador Flores se fue del PPD, perdimos 4 o 6 diputados de la Cámara de Diputados y quedamos de minoría en las dos cámaras. Camilo, ¿cuán peligroso es tener una mayoría tan amplia? Le dejo la pregunta formulada, tenemos que hacer un corte y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo, estamos con el ex presidente del Senado, ex senador Camilo Escalona. Camilo, bueno, estábamos hablando de los riesgos de tener estas grandes mayorías. Perdió el gobierno de Michelle Bachelet, en su anterior gobierno, perdió esta mayoría en las cámaras que tenía. ¿Qué riesgos hay ahora? Lo que pasa es que no tenemos una mayoría tan amplia. Como le decía, mire, yo fui testigo en la campaña. La entonces candidata presidencial expresaba frente a un mitin sus 3 reformas estructurales. Decía, vamos a llevar adelante la reforma tributaria, una reforma educacional y una reforma por una nueva constitución. Y la gente gritaba en todas partes, decía, y las pensiones, etcétera. Bueno, la presidenta incorporó el tema de las pensiones en un lugar destacado, tanto así que se va a constituir una comisión para estudiar la reforma al sistema de la AFP. También recogió en los mítines, porque el programa no era una cosa cerrada, sino que estaba abierta al contacto con la comunidad, a la necesidad de reformas laborales, negociación colectiva, sindicalización, etcétera. Esas materias necesitan una mayoría que nosotros no tenemos en las cámaras. Eso se necesitan quórum calificado. Entonces los que piensan
que con una mayoría simple, con una mayoría limitada se puede hacer cualquier cosa, están profundamente equivocados. Pero ahora hay un Congreso nuevo, un Congreso que tiene amplitud, que tiene Evópolis, que tiene algunos senadores independientes que pero podrían... no son de gobierno. No, pero podrían ser conquistables, ¿o no? ¿Y para eso qué se necesita? Lo que yo digo, dialogar. Si uno piensa que atacando a todos los rivales al mismo tiempo va a constituir las mayorías que se necesitan, yo siento que toda la comunidad compartirá conmigo que eso no es así. ¿Y de quién es la responsabilidad de esta, a lo mejor, entre comillas, arrogancia? Uno tiene que lograr establecer los canales de comunicación con los diferentes interlocutores y poder establecer con ellos los niveles de acuerdo que le permitan avanzar. Mi obsesión, y no tengo ninguna dificultad en utilizar esta palabra, mi insistencia es que si nosotros queremos llevar adelante un proceso de reforma integral como está propuesto en el programa, necesitamos asegurar las mayorías que posibiliten que esas reformas sean aprobadas. Y atacando a todo al mismo tiempo no lo vamos a conseguir. ¿Eso es Entonces soberbia? hay que abrir diálogo con Renovación Nacional, hay que abrir diálogo con Amplitud, hay que abrir diálogo con Evópolis, hay que también dialogar con la UDI, aunque aparezca rechazando todas las reformas. ¿A usted le parece que esto es soberbia? Mire, no quisiera echarle más pelo a la leche calificando, ¿no? Lo que sí me interesa manifestar es que el proceso de reformas que encabeza Michelle Bachelet como presidente de la República necesita para su éxito contar con las mayorías necesarias que permitan materializar esas reformas. ¿Le gusta la reforma del sistema binominal con este redistritaje? Completamente, me parece que es un acierto esa propuesta. ¿Usted que conoce cómo funciona, le cree al ministro Peñalillo cuando dice que no se va a gastar ni un peso más? Es que eso requiere reforma constitucional para que se asegure. Yo sugiero que para que la opinión pública tenga certeza de que no se van a modificar, no va a llegar a fin de año, va a llegar la ley de presupuestos y al director de presupuestos le van a decir, mire, si usted no me aprueba un aumento de recursos en el Congreso Nacional, no le voy a aprobar la ley de presupuestos, para que la comunidad tenga la seguridad de que se van a gastar los mismos recursos, hay que cambiar la Constitución. Hay un solo artículo en que se establece que la dieta de un parlamentario es la misma que un ministro de Estado. Se modifica ese artículo y si hay un cambio constitucional, perfectamente yo creo que la comunidad puede tener la seguridad de que no se va a aumentar el presupuesto del Congreso Nacional en la discusión de fin de año cuando se discuta la ley de presupuesto. Ahora, esta discusión del sistema binominal entra precisamente en el mismo tiempo de la discusión de la reforma tributaria. ¿Se ha entrampado más de lo necesario esta discusión de reforma tributaria? Ahora estamos viendo al senador Pizarro que está hablando de subir en vez de un 25, un 26%. ¿Surgieron demasiados elementos? ¿Se escapó de las manos? No creo que se ha escapado de las manos porque la iniciativa de ley en esta materia la tiene el Ejecutivo. Y por lo tanto, lo que dice el senador Pizarro puede ser una sugerencia legítima y un punto de vista válido, pero quien tiene la llave, la iniciativa exclusiva de ley en estas materias la tiene la Presidenta de la República, de manera que no veo que se haya escapado de las manos. Lo que sí considero es que hay un descontrol entre las diferentes iniciativas particulares, que generan, claro, una imagen caótica. Pero y esa imagen en política causa daño. Las imágenes en política perjudican. Para decírselo con mucha franqueza, algo dice que las cosas no están bien. ¿Qué es ese algo? Hubo una encuesta en que una importante radio con una universidad y un centro de estudio hacen una medición de opinión en la que están empatadas las personas que están a favor y las que están en contra, 45 contra 45. A mí me parece que eso es preocupante, porque la reforma tributaria es para beneficiar al 70 o al 80% de los chilenos. ¿Y en ese sentido está de acuerdo con este video que salió la semana pasada y que causó tanto revuelo? ¿Le pareció en este escenario político de signos y de lenguaje que el lenguaje era correcto? Mire, yo no entro en ese debate porque todo lo lateral me parece que ha afectado el problema de fondo. ¿Le falta manejo político en esta reforma, a la tramitación de la reforma? Desde mi punto de vista, lo que importa acá es que se necesitan 8.000 millones de dólares para poder financiar la reforma educacional. Que si no hay reforma educacional, no solo el gobierno, el sistema político en su conjunto va a haber fracasado. Porque los estudiantes, los apoderados, los padres, las familias, yo calculo que un 85-90% de los chilenos y chilenas saben
que es indispensable una reforma educacional. Para que hacer realidad esa reforma hay que conseguir esos 8.000 millones de dólares. Y por lo tanto, esos son los dos hermanos, esos son los dos. Es el nudo del problema, desde mi punto de vista. Todo lo demás ¿Falta explicarlo mejor? Oscurecer el problema de fondo. ¿Falta más manejo político para explicarlo mejor? Mire, yo soy una persona leal con el gobierno, así que no voy a entrar en una crítica que me parece que no vaya al dilema de fondo. Ahora, en este dilema de fondo, usted es presidente de este Instituto de la Igualdad del Partido Socialista. ¿A usted le parece que todo este tren de reformas va a conseguir romper esta desigualdad o aminorarla? Desde mi punto de vista, tenemos una educación que segrega y por lo tanto esa reforma es indispensable. Tenemos un desbalance en el mundo laboral y por lo tanto las reformas laborales también son ineludibles, y tenemos pensiones que hacen que la gente cuando deja de trabajar se empobrezca. O sea, las reformas sociales son fundamentales para avanzar en la lucha contra la desigualdad. No, me parece a mí que la reforma tributaria no se puede eludir. Ahora, Camilo, usted en estas vacaciones atípicas o estas vacaciones que están ahí medias desdibujadas, no son tan vacaciones, está presidiendo este instituto y también está haciendo clases. Debutó como docente en la Universidad Miguel de Cervantes en Ciencia Política y Administrativa. Una carrera de 5 años en esta universidad que pertenece gran parte a Gutemel Martínez. ¿Se siente cómodo haciendo clases? Me ha gustado, fíjese, me ha gustado. ¿Usted cree que son necesarios 5 años para una carrera como esa? Mire, es que no me considero a mí un académico consumado, ¿no? Yo inicié este proceso en el semestre de primer año en una materia que yo domino perfectamente bien, que es el proceso legislativo, ¿no? Y siento que a los estudiantes, hombres y mujeres que concurren a esta clase, en que yo les puedo hablar de la diferencia del régimen político presidencial respecto del régimen parlamentario, semiparlamentario, de la relación entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo, etcétera, el balance de los poderes del Estado, en fin, yo les puedo colaborar a enriquecer su formación. Y esa es mi tarea. No es filosofar sobre el total de la educación superior. ¿Pero cree que el ministro Izaguirre calificaría a la universidad y a esta carrera como un título de baquelita? Mire, el proceso de acreditación tiene que ser llevado adelante por los organismos técnicos calificados. No me parece a mí que un ministro tenga que descalificar a nadie a través de sus dichos. O sea, yo entiendo que esas son palabras que tal vez él me imagino que él estará arrepentido de esos juicios, porque han mostrado una imagen de un ministro de Educación que descalifica, y por esencia un ministro de Educación no debe descalificar. ¿A usted no le complica hacer clases en una universidad privada cuando toda la discusión del gobierno que usted apoya está por llegar hacia una educación pública? Pero es que el programa de Bachelet es sumamente claro. La educación pública es el pilar central de un sistema mixto de educación. No hay ninguna frase, ningún término que insinúe que la idea es estatizar el sistema educacional. Al contrario, hay 3 párrafos que reiteran expresamente, ¿no?, que el Estado va a colaborar con un sistema mixto en el cual, naturalmente, que hay un sector privado. Ahora, a mí, hacerle clases a esos jóvenes desde las 7 de la tarde en adelante, en que ellos concurren desde sus lugares de trabajo, haciendo un enorme esfuerzo, en que quieren superarse y salir adelante, mire, para mí ha sido algo feliz el haberme encontrado en esta etapa de mi vida con la posibilidad de colaborar a la formación de esos jóvenes. La pregunta es si ellos lo van a lograr con esta promesa de esta universidad que en 5 años les promete un título, que si ese título va a ser algo que les va a permitir una promoción, que les va a permitir ser mejores. Mire, yo parto de la base que por su sola naturaleza, su desarrollo cultural les va a permitir ser mejores, ¿no? Por su propia naturaleza. El avanzar en sus conocimientos, en ampliar sus horizontes, les va a hacer mejores. Eso en sí mismo. Sin duda, pero están pagando, se están ayudando. Ahora bien, pero esa universidad está hecha para trabajadores y por lo tanto un porcentaje muy elevado de ellos tiene beca.
Y luego, claro, vendrá el momento en que ellos tendrán que buscar su ubicación laboral, y yo siento que lo hacen pensando en que van a mejorar esas condiciones laborales. Camilo, ese es su propósito. ¿debiera ser gratis la educación para todos? ¿O para los ricos no, como ha reiterado el exministro Velasco en estos días? Mire, no conozco cuál va a ser la propuesta final del Ejecutivo. Yo la voy a apoyar, porque soy una persona leal. Así que voy a esperar saber cuál es la propuesta del Ejecutivo. ¿Pero cuál es su convicción? Mire, mi convicción es que en el sistema de educación superior debiese existir una franja de estudiantes, existen de hecho, que están en condiciones de cancelar sus propios estudios. Por lo tanto, debería ser un sistema mixto. Es decir, yo considero que el 1% de la población, el 1%, que ya está, los datos son sumamente claros, ¿no? El 1% de nuestra población tiene acceso a un ingreso que es equivalente al 30% del Producto Nacional del país. Es decir, tenemos un país con una desigualdad tremenda. Esas personas están en perfectas condiciones de cancelar sus estudios. En estas vacaciones, ¿usted va a volver a estudiar? Mire, mi mujer me ha propuesto la idea que me pueda inscribir en el sistema formal de educación. Lo estoy pensando. ¿Pero usted es obediente con su mujer o también es porfiado como en todo, como ha reiterado? Sí, soy porfiado por naturaleza, pero yo ocupo en mi día, incluidos los sábados y domingos, 3 o 4 horas de lectura por lo menos. ¿Podría estudiar entonces? Podría estudiar, pero siento que eso me puede limitar. Pero me puede limitar a un plan de estudio rígido. ¿Pero le frustró no haber sacado una carrera como era el deseo de sus papás? Mire, mi mamá quería que yo fuera médico, pero bueno, entré en política tal vez un poco precoz, a los 18 años ya estaba en una lista de perseguidos por la dictadura militar, así que no pude seguir mis estudios. Me hubiese gustado tener la posibilidad de tener estudios universitarios más sistemáticos, eso es verdad. ¿Una deuda con su mamá, con usted? Es una deuda con mi mamá, sí. ¿Vamos a la casa? Bueno. Bueno, Camilo, llegamos a la casa. Sí, ¿Dónde estamos? Esta era mi casa, pero no era así, ¿eh? Aquí había un jardín y claro, la casa de atrás sí, no tenía esas ventanas hacia afuera, tenía las ventanas como la casa de la esquina, y aquí viví desde el año 61 hasta el año 73. ¿Y esta es la población de los panaderos? Sí, en la mitad era de panaderos, de aquí hasta la primera avenida, desde la primera a la segunda avenida de molineros. Fue la caja de los obreros molineros y panificadores la que financió el proyecto que permitió construir esta población. Camilo, usted llegó cuando tenía 6 años de edad aquí a esta casa. Cuando se pararon acá, su mamá les dijo, llegamos, este es un palacio. Sí, porque nosotros vivíamos en la cisterna a la altura del paradero 18, era un conventillo, ¿no? Había un pasillo central, habitaciones a un lado y otro, cada familia vivía en una sola pieza o habitación, vivíamos estrechos, hacinados en parte, y lo que más amargo en mi recuerdo es que al final del pasillo había un pozo negro y ese era el lugar donde teníamos que cumplir nuestras tareas sanitarias. Así que el cambio desde ese conventillo a esta casa fue un cambio notable. ¿Usted se acuerda todavía de ese pozo y ese pese que era tan chico? Sí, bueno, eso me quedó marcado. Y por eso que, por ejemplo, cuando fui diputado en Arauco, lo que más me preocupé siempre fue trabajar por lo que se llaman los programas de mejoramiento de barrio, que precisamente urbanizan los asentamientos urbanos para que las familias puedan tener un baño digno para ellas y para los suyos. ¿Y cómo fue su niñez aquí? Alegre. Yo iba a la escuela, tenía que ir a la Gran Avenida y luego ir hasta el paradero 15. Después fui al Liceo 6, cruzaba esta calle que no tenía la circulación que tiene ahora
allá en Tristán Mata, se paraba la micro, que era la 11:30, y me iba hasta el paradero 6 de San Miguel, donde hice la secundaria. ¿Tiene amigos todavía de esa época o no? Poco. Los sobrevivientes somos pocos. Porque bueno, usted pasó toda su infancia acá desde los 6 años hasta los 18, hasta la mañana del 11 de septiembre. Así es. La mañana del 11 de septiembre no volví más. Que ahí su mamá también dijo otras frases. Sí, pues ella, cuando se dio cuenta que había golpe de Estado y que la cosa estaba dura, me dijo, mira, yo no quiero que a mi casa vuelva un cobarde. Así que bueno, yo traté de cumplir con ella. Y usted se fue esa mañana, ese día al mediodía, y no la volvió a ver ¿hasta cuándo? Hasta que regresé legalmente, pude volver en el verano del año 88. Antes del 82 al 88 estuve clandestino. Y muchas veces pasé en la Renca Ñuñoa, que entre otras cosas el Transantiago eliminó. La Renca Ñuñoa pasaba por aquí y di vuelta. Y yo más de alguna vez me subí a la Renca Ñuñoa para pasar aquí a ver si veía a mi mamá, y efectivamente una vez la vi. La Renca Ñuñoa paró ahí, en el paradero que está para el lado de allá, en la esquina, y estaba mi mamá aquí con una escobita limpiando la entrada, y en ese tiempo ella se dedicaba mucho al jardín porque todavía no estaba esta construcción. ¿Y esa fue la única vez que la vio en esos 15 años? Hasta que pude volver legalmente, ya me estaba esperando en el aeropuerto. Y claro, eran circunstancias distintas a las que nos tocan vivir hoy. ¿A su papá no lo vio más? No. Mi papá murió el año 87, yo estaba clandestino. Habían vuelto algunos amigos míos, de los pocos que quedamos vivos hasta ahora, que estaban legales. Y a través de ello, yo estaba en una reunión por Ñuñoa, no sé por dónde, y me llegó a través de un compañero el mensaje que mi papá había muerto esa mañana. Así que me pude comunicar con mi hermano, hicimos todas las medidas de seguridad que en ese tiempo se tomaban para ver si lo seguían o no lo seguían. Finalmente fue a buscar a mi hermana, yo no la veía desde 14 años atrás, y a mi hermana le pedí que viniera a la casa a decirle a mi mamá que yo por impedimento del régimen no podía volver al funeral de mi papá. Pero en realidad no lo hice por razones de seguridad, porque no cabía ninguna duda que los servicios represivos iban a estar atentos a ver si yo aparecía en el funeral de mi papá. Así que me tuve que abstener, no lo vi. El 11 de septiembre de la mañana del 73 fue la última vez que lo vi. ¿Qué recuerdos tiene de él? ¿Qué le dejó su papá, aparte de ser colocolino, no llorar y militar en el Partido Socialista? Bueno, me dejó el valor del trabajo. Él era una persona que trabajaba todos los días. Se iba como a las 11 de la noche, volvía tipo 7, 8 de la mañana, trabajaba en la primera, o sea, en el turno de la noche, para que las familias tengan el pan calientito tipo 6:30, 7 de la mañana, todos los días. Nunca fallaba. A veces... Él sí tenía problemas de alcoholismo, es un hombre hermoso. A veces le ponía, llegaba tipo 6, 7 de la tarde acá a la casa, dormía 3 horas, igual se levantaba, igual iba a trabajar. Y yo creo que eso le jugó una mala pasada en una oportunidad que llegó tipo 7 de la mañana con un dedo menos, la máquina se lo había cortado. Y él era machista. Así que cuando mi mamá le dijo, ¿qué te pasó, Camilo? Y trató de ser cariñosa con él no se salió de su rol de macho y le dijo, déjame tranquilo, no es que me corté el dedo. Y efectivamente tenía el brazo aquí en cabestrillo, le había llegado con un dedo menos después de la jornada laboral. Esa vez, lógico, por obligación, estuvo algunas semanas sin trabajar. Pero a pesar de las circunstancias que hubieran, él todos los días se preocupaba de ir a trabajar para que la familia tuviera como comer y no le faltara nada. ¿Le dolió eso que su papá fuera alcohólico? Mire, era doloroso para mí como niño, pero siempre admiré que él luchó contra eso, porque se hizo tratamiento. Y lo hacía a pesar de que era en ese tiempo doloroso. Recuerdo que eran unas inyecciones que colocan en el abdomen, que según comentaba él eran difíciles y le producían un gran dolor. Igual siempre admiré que él tenía la voluntad de luchar contra eso para asegurar el bien de la familia. Y usted siguió sus pasos en el tema del socialismo, pero no quiso nunca ser panadero, ¿no? Él no quería. Él
él quería que estudiáramos y no quería que fuéramos con él. Y bueno, y su mamá quería que usted fuera doctor. Sí. No le pudo cumplir. ¿Qué es lo más doloroso del exilio? Es que son muchas las cosas dolorosas del exilio, es difícil decir cuál es más dolorosa que la otra, pero una, claro, es no ver a los papás, a la familia. Lo más doloroso del exilio son las noticias que llegan cuando a un compañero lo detuvieron y lo mataron. Por ejemplo, mi compañero de banco, Eduardo Muñoz se llamaba él, Eduardo Muñoz Tapia, era un muchacho de 18 años, lo tomó la DINA en agosto del año 74, querían que entregara a los compañeros que trabajaban con él, no lo entregó, lo ejecutaron, lo asesinaron, le sacaron los ojos, apareció su cadáver en una playa en Santo Domingo. Entonces, cuando uno está en el exilio tiene miedo de recibir noticias, porque a veces esas noticias, claro, son gratas, que son noticias de la familia, pero lo más duro es la incertidumbre que en esa carta o en esa noticia venga, por ejemplo, la que me llegó a mí, que mi compañero de banco, mi amigo, había sido asesinado. O sea, de exilio dorado, el que habla mucha gente. No, yo creo que no hay exilio dorado. Puede que haya personas que logran tener una mejor fortuna que otras, como es natural, que puedan estudiar, que puedan, qué sé yo, reinsertarse. Es lógico que a uno le va mejor que a otros, pero el exilio dorado como tal yo no creo que exista. Camilo, han pasado muchos años desde que usted se fue, 40 años, desde que se fue de esta casa cambió. Hoy día vive un carabinero acá. Sí, pues me parece bien, me ha dado una buena impresión. Las paradojas de la vida cambió tanto. Sí, pero mire, yo he desmistificado a lo largo de mi vida muchas cosas. Yo creo que los carabineros de hoy no tienen nada que ver con los carabineros del año 85 cuando degollaron a Guerrero, Pará y Natino. Yo creo que son otros carabineros, son otras personas, tienen otra mentalidad. ¿Qué le ha parecido volver a su casa? Ha sido emocionante. Hace 2 años y medio que no venía. Pero no había entrado antes. No, porque cuando vine no había nadie. Y ahora tocó esta coincidencia que efectivamente está el dueño de casa, un cabo de carabineros que tuvo la gentileza de permitirme entrar y de poder hacer recuerdos en lo que fue mi hogar cuando era niño. Aquí usted se forjó y entró a militar como militante del Partido Socialista. Mirando hacia el futuro, usted no se quiso ir a ninguna parte, está en estas vacaciones raras. ¿Quiere volver a presidir el Partido Socialista? Mire, no me quite el sueño. Yo quiero mucho el Partido Socialista, creo que mi padre biológico es naturalmente mi papá, del que hemos hecho recuerdo ahora. Mi padre moral del Partido Socialista, porque en él me crié y en él crecí. Así que es el intangible que yo más quiero. Pero no me quite el sueño volver a la presidencia del partido. Si es necesario, por razones políticas que en su momento tomaré en cuenta, presentarme de nuevo, lo haré. Pero no es que sea lo que me haya impuesto como propósito político para el próximo tiempo. Camilo, muchas gracias por este tiempo y esta conversación, tanto en el Senado, donde ya no está, como en esta que fue su casa durante tantos años. Usted comprenderá ahora que eran muy profundas las razones que me hicieron pensar que en ningún caso iba a aceptar una embajada como parte de mi futuro político. Así que me fue muy difícil volver y no pienso irme de Chile. Muchas gracias, Camilo. Gracias.